lector nos pregunta sobre un tema que parece complicado, pero en realidad no lo es. Y es lo que algunos teólogos llaman los niveles de verdad dentro de la enseñanza católica. Según esto, hay distintos niveles de verdad, comenzando por las verdades dogmáticas, por ejemplo, aquellas que proclamamos en el credo: creo en Dios todo Padre Todopoderoso, Jesucristo su único Hijo, el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el nacimiento virginal de Jesús, etcétera, etcétera. Y luego están otros que tienen otro nivel teológico, que son conclusiones de esta, y luego otras que son conclusiones de las conclusiones, como por ejemplo la doctrina social de la Iglesia. Vamos a aclarar este punto. En primer lugar, está mal y es equivocado que cualquier teólogo, profesor o catequista llame a esto niveles de verdad, porque no se trata de distintos niveles de relación con la verdad. ¿A qué me refiero? Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, o creo en la Santísima Trinidad, por ejemplo, una verdad dogmática fundamental, que Dios es una y trino, son tres personas en un solo Dios, ¿no? Es muy distinto de, por ejemplo, una afirmación en el campo de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, que un principio fundamental de la convivencia humana es el de la solidaridad. ¿La solidaridad es una verdad menos cierta? No. Es una verdad que no está ligada a la revelación inmediata de carácter dogmático, al querigma, digamos así, al centro de nuestra fe. Eso es lo que significa querigma, la esencia de nuestra fe. Jesucristo se encarnó, padeció, murió y resucitó. El centro de nuestra fe. No corresponde al querigma, pero no es menos verdadero. Eso quiere decir que un católico no puede decir: mira, yo sí creo en Dios Padre Todopoderoso, creo todo lo que dice el credo, pero no creo que hay que ser solidarios. Creo que a nivel social tenemos que ser darwinistas. El que puede sale adelante, el que no puede no sale adelante. Esa no es una postura católica. Y ciertamente, uno de los temas más controvertidos es el tema de la moral sexual. Mucha gente dice, especialmente en el mundo secular, o los católicos a medias, dicen: la Iglesia está obsesionada con el sexo. La Iglesia no está obsesionada con el sexo. El sexo, la doctrina sexual, es algo que es una doctrina deducida de la dignidad de Dios, de la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Los que están obsesionados son los medios de prensa, los medios culturales y el mundo. Cuando vemos a Hollywood, cuando vemos a las estrellas de las telenovelas, de nuestro jet set local o de nuestra avioneta set local en nuestros distintos países, y vemos pues la manera como se relacionan, todo el tiempo es quién sale con quién tiene relaciones sexuales con quién, y están constantemente desafiando las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad. Y cuando dicen que la Iglesia está obsesionada con el sexo, lo que quieren es que la Iglesia se calle. Pero ¿cuál es la razón por la cual la Iglesia habla sobre sexo? Habla sobre sexo porque ese es el único tema que discute el mundo y quiere confundir a los católicos, y la Iglesia no puede permitir que confundan a los católicos. Cuando ustedes ven que los periódicos critican a la Iglesia, ¿ven que la critican porque creemos en la Trinidad? ¿Ustedes han visto algún artículo de opinión atacando a la Iglesia porque creemos que Jesucristo es Dios? ¿O algún otro tema dogmático por la concepción virginal de María o la comunión de los santos? ¿Alguien ha visto un artículo criticando la comunión de los santos? Es una locura. ¿Cómo puede sostener esto la Iglesia? No. ¿De qué son todos los artículos? ¿Por qué no se permite el preservativo? ¿Por qué no las relaciones homosexuales? ¿Por qué no las relaciones con menores de edad? ¿Por qué no las relaciones meramente placenteras dentro del matrimonio? ¿Por qué no la experimentación sexual? ¿Por qué no la masturbación? Todo eso es lo que el mundo plantea. Y la Iglesia tiene que responder, y entonces cuando responde le dicen: está obsesionada con el sexo. Es importante comprender que efectivamente existen distintos niveles, no de verdad, sino doctrinales. Y los teólogos saben distinguir, por ejemplo, entre el magisterio, o sea, la enseñanza ordinaria, la extraordinaria, la dogmática, etc.
Pero esos niveles solamente se refieren a cuán cerca esas verdades están de las verdades centrales de nuestra fe. No se refieren al hecho de que mientras son menos centrales, el católico puede decidir aceptarlas o no. No es así. El católico está obligado a prestar su asentimiento a aquellas interpretaciones del magisterio o aquellas interpretaciones de las enseñanzas de Jesucristo, porque justamente lo que nos hace católicos no es las devociones, no es que nos gusta rezar el rosario, salir en procesión, pedirle a la Virgen, rezarle a los santos, tener advocaciones personales. No, lo que nos hace católicos y nos diferencia de los protestantes es que nosotros creemos que Jesucristo ha dejado en sucesión apostólica la potestad de interpretar las verdades para el bien y la salvación de la humanidad. En el momento en que yo digo soy católico pero, y mi pero significa el rechazo de algunas doctrinas de la Iglesia, sean en materia sexual, social o lo que fuere, en ese momento yo estoy dejando de ser católico y me estoy volviendo protestante. El protestante precisamente cree que él, como individuo, tiene la capacidad de interpretar las verdades de la fe. Es verdad que existe la conciencia y que la conciencia es la última instancia de asentimiento del ser humano. Pero ojo, mucho cuidado. La diferencia entre el católico y el protestante es que el católico cree firmemente que su conciencia no es capaz de actuar adecuadamente si no está bien informada por el magisterio. En consecuencia, un católico que no conoce o no entiende la doctrina de la Iglesia no va a tomar una decisión correcta de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia. No las va a tomar. Va a tomar decisiones erradas, confusas. Y este tema es fundamental para las enseñanzas de la Iglesia y para comprender la enseñanza de la Iglesia. En consecuencia, el católico tiene que comprender que lo que nos hace católicos es reconocer que existe un magisterio que enseña a veces sobre cuestiones dogmáticas, rara vez se define sobre ellas o las cambia. La última gran proclamación dogmática ha sido el dogma de la Asunción de María a los cielos en 1950. Y no había habido otra en casi 100 años desde la Inmaculada Concepción. Entonces, hay que comprender que sobre eso la Iglesia no cambia sustancialmente. Pero en otras materias la Iglesia insiste, enseña, por ejemplo, cuando aparecen temas nuevos como las células estaminales embrionales, como la fecundación in vitro, la Iglesia aplica la doctrina, y que aplique doctrina que no es inmediatamente dogmática, que no es dogma de fe, no significa que el católico puede decir, yo estoy de acuerdo o yo no estoy de acuerdo. No, en ese momento se vuelve protestante. Ciertamente hay un campo amplio de discusión teológica y de opinión teológica. Ese es otro terreno. Y allí los católicos libremente podemos discrepar. San José era anciano o joven en un punto de vista, en más de un punto de vista. He dedicado a discutir sobre este tema y he dado mi opinión. Pero hay personas que muy amablemente han presentado la propia. Y si un día se sabe que San José fue anciano, podemos, y la Iglesia se pronuncia sobre eso, yo asentiré, fue anciano. Y renunciaré a mis propias opiniones. La pena de muerte. El Catecismo y el Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II nos señalan que no le está impedido a un católico creer en la pena de muerte, pero la sensibilidad actual nos debería inclinar a rechazarla. Yo personalmente estoy convencido por los argumentos, o fui convencido por los argumentos del Papa Juan Pablo II. Era favorable a la pena de muerte, ya no lo soy. Y creo que el Papa Juan Pablo II argumentó sólidamente, pero el mismo Papa no quiso cerrar la puerta para aquellos católicos que sí creen en la pena de muerte. Entonces hay temas que todavía están abiertos, que se pueden discutir, pero esos temas no incluyen los fundamentales sobre nuestra vida moral, sobre nuestra moral personal, sobre nuestra moral situacional, sobre nuestra moral social.
y porque sean ámbitos de la moral, es decir, de aplicación de la doctrina, no significa que nosotros los católicos podemos prescindir de ellas y simplemente dejarlas de tener en cuenta. Así no es la historia. Y es muy importante que entendamos entonces que los distintos niveles doctrinales son simplemente para comprender mejor de dónde provienen los distintos aspectos de la doctrina católica y no una excusa para decir, esto es como un buffet, es como un tenedor libre, yo escojo esto y dejo esto otro. No es así. Eso significa no ser católico y comenzar a ser protestante. Puedes serlo si quieres, pero no digas que eres católico. Que tengas un buen día.